tema de relación del dominio público que me inspire algún debate o interrogante para mí, que me genere esa visión crítica que a mí me gusta muchas veces analizar el derecho, o interdisciplinar. Entonces, ustedes ven unas fotos que están pasando acá. Estas fotos son de una casa que está en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el bulevar de la calle Salta al 500, un lugar muy paquete de la ciudad de Tucumán, la inspiración de ese bulevar es del estilo francés de la época de oro de la industria azucarera tucumana, que en este momento está siendo tapa de los medios de prensa locales, en virtud del cual una serie de vecinos de la ciudad están solicitando su declaración como de interés cultural y la expropiación por parte del gobierno local. En virtud de una serie de normas que protegen los bienes culturales a nivel local. El Estado provincial ha decidido no declarar de interés cultural este inmueble. ¿Por qué? Porque la verdad es muy caro por la zona que está ubicado y hay una empresa privada que desea construir en ese predio un edificio natural. Entonces, conversé con los funcionarios que denegaron en principio esta declaración de interés cultural, la función porque forman parte de la comisión, y manifestaron: es realmente muy oneroso para el Estado provincial, pero que todos sabemos que en este momento en todas las administraciones públicas hay una crisis financiera. Entonces me planteé el debate donde hay interés por parte de los vecinos que fundaron respecto de la protección de este inmueble que hace a la historia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y también está, de una manera u otra, el interés del Estado, el interés público respecto a preservar sus fondos públicos, y también el interés en particular que compró este predio con la fundación, porque se llama Fundación Lucha de los Antiguos Propietarios, para llevar adelante su empresa privada. Entonces este fue el disparador para definir mi conferencia sobre el dominio público y la preservación del patrimonio histórico o cultural. Antes de entrar, voy a hacer como una especie de planteo de cómo quiero desarrollar el tema. Quiero abordar primero una especie de introducción, desde qué visión o cosmovisión o paradigma yo voy a abordar el tema del dominio público. En segundo lugar, voy a definir desde qué posición ideológica voy a abordar el mito del dominio público, hacer referencias a la normativa de carácter supranacional, federal y especialmente los aspectos locales con respecto a la preservación del patrimonio cultural e histórico. Y por último voy a referir a una serie, referenciar nada más dos sentencias para ver cómo la participación ciudadana cobra relevancia muchas veces para definir el interés público, que es fundamental como elemento teológico que conocemos de la afectación de un bien privado al dominio público. Desde el punto de vista del derecho administrativo, tenemos que situarnos este paradigma. Lo define bastante bien Balbín, siguiendo las enseñanzas de Gordillo, también siguiendo enseñanzas más de la filosofía del derecho sentadas por Carlos mismo, acerca de que al estar en un Estado social democrático de derechos, la administración o el Estado en general tiene más exigencias por parte del Estado de Derecho. Y él está exigiendo, está demandando un accionar efectivo sobre ciertas prestaciones. Pero no podemos desconocer tampoco que el Estado no tan solo una disminución unilateral está prestando, está siendo exigido en cuanto a sus demandas de actividad, sino también los propios ciudadanos son los que están demandando esa actividad del Estado, demandando ciertas prestaciones, demandando cierta protección respecto de bienes sociales, como la educación, como la seguridad social, como la vivienda y en este caso como la preservación de la cultura y de los bienes culturales e históricos. En esta visión también es importante muchas veces abrevar en lo que la ciencia política define como el nuevo rol del ciudadano en su relación con el Estado. Y eso es importante tener en cuenta cómo el individuo ciudadano
es el fin último del Estado. Por eso dije recién que estamos de una manera u otra tocando todo el mismo tema. El ciudadano es el fin último del Estado y los derechos que rodean a ese ciudadano. Y por lo tanto no es una concepción individualista, no, porque el ciudadano, interactuando con sus derechos, exigiendo la protección de sus derechos, se constituye de una manera u otra como un ser social. Esto lo sostiene muy claramente Guillermo Donner, un importante politólogo argentino. En este sentido, y tomando en cuenta que hoy por hoy tenemos que releer todas las instituciones del derecho, y especialmente el derecho público, en esa visión no paternalista del derecho administrativo especialmente, donde el interés público se concibe desde abajo, desde los derechos de los ciudadanos hacia arriba. Esto yo voy a tratar de abordar el Instituto del Derecho del Dominio. Y en este sentido quiero rescatar la visión que hace el doctor Salomoni del dominio público. Salomoni sostenía que el dominio público tenía dos tópicos que lo definían en principio bastante bien. Como un instituto que hacía la regulación de la propiedad en determinado tiempo y en determinado lugar, y también como una manifestación de cómo el Estado regulaba el derecho de propiedad con respecto a sus ciudadanos y cómo el Estado intervenía en la propiedad. En este sentido, destaco que Salomoni destacaba que el dominio público, como se lo venía estudiando, tiene una visión muy parcial, muy sesgada, porque se olvidaba solamente de su aspecto legislativo regulado en el Código Civil, de una visión muy propietarista, muy regido por el derecho privado de la relación de las personas con las cosas. Cuando el dominio público había que, como todas las instituciones del derecho administrativo, que había que elevar en la Constitución Nacional, con una visión de derecho público. Y como tal, como es el dominio público, es la expresión, no de una simple relación privatista de una persona, en este caso persona jurídica Estado, y los bienes y su acervo de bienes, sino como un título de intervención establecido por el Estado de Derecho respecto del Estado. ¿Y cuál es el fundamento constitucional de este tipo de intervención? Y Salomoni lo encuentra en la cláusula del progreso. La cláusula no es olvidada, la cláusula ricamente desde el punto de vista interpretativo, en cuanto sostenía que los bienes o las tierras públicas, que era la interpretación del dominio público de la época del siglo XIX, ¿para qué sirvieron? Para el progreso y desarrollo de la nación. El Estado fue para la inmigración. Entonces, el dominio público hay que interpretarlo como una pauta de progreso y desarrollo de la nación y la preservación de cómo el Estado puede intervenir en ciertos sectores para llevar adelante ese progreso o la conservación y, ¿por qué no también, digo yo, el desarrollo de las personas? Y vamos a ver cómo la cultura, definido por la UNESCO, hace al desarrollo de las generaciones. Greco también considera lo mismo con Salomoni, que el dominio público hacía también hace también un título de intervención del Estado dentro de lo que significa la sociedad. En este sentido cobra mucha relevancia el fin de la afectación de un bien del dominio público, que sabemos también que no se refiere solo al uso directo por parte de los ciudadanos, sino también a usos indirectos. Y acá me quiero referir a Carlos Balbín también, porque Balbín sostiene que la utilidad pública que define al dominio público, los bienes del dominio público, no tan solo es el uso directo, inmediato, sino también al carácter colectivo del uso. Y recordemos carácter colectivo para definir un bien del dominio público. O los intereses colectivos que tutelan esa afectación de ese bien como dominio. En este sentido, dentro de este marco, podemos decir, doctrinario, de la doctrina para definir el dominio público, es interesante ver cómo los bienes culturales, voy a sostener, constituyen un interés colectivo que puede definir y puede afectar un determinado bien privado al dominio público estatal, y cómo los ciudadanos pueden exigir que ese bien privado pase a formar parte del dominio público, pero como título de intervención, no como un mero bien que forma parte del acervo de la propiedad del Estado.
sabemos que es el organismo internacional de las Naciones Unidas, que dicta todas las normativas, reglamentaciones y recomendaciones en materia de bienes culturales, educativos, científicos, recalca que el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de la comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que se transmite a las generaciones presentes y futuras. Los bienes culturales son del pasado, pero tienen una ultra actividad hacia el futuro y hace a estos derechos de tercera generación como también son los bienes naturales o los recursos naturales. Tan es así que existe una convención en el 1972, que es la Convención Internacional de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Es decir, que en el mismo instrumento internacional se protege a los bienes naturales y a los bienes culturales. Dentro de esta convención, dentro de las obligaciones de los Estados partes, está no tan solo incorporar la protección de los bienes culturales como una política de Estado, sino también como una obligación de dictar medidas de carácter judicial, administrativa y financieras para propender a la protección de estos bienes culturales. Y está estableciendo un mandato. Asimismo, en este plano, también existe otro instrumento internacional, el cual es la recomendación referida a la participación y la contribución de las masas populares a la cultura, también dictada por UNESCO en el año 1970, donde recomienda también a los Estados partes a dictar medidas de carácter legislativo o cualquier otra medida que propenga a la participación ciudadana en la definición de la protección de los bienes culturales dentro de un Estado determinado. Una aclaración. Si yo me tengo que poner a leer todos los artículos de diferentes instrumentos que definen bienes culturales, es inmenso, pero de todos están los bienes arquitectónicos, ¿no? Obras arquitectónicas, monumentos, están incorporados referidos a la foto que yo estoy pasando como disparador. Esta recomendación, asimismo, hace referencia a algo muy interesante. Llama la atención especialmente a la importancia de la difusión a la ciudadanía de lo que es la protección de los monumentos históricos y a su preservación respecto del desarrollo urbanístico de las ciudades. Es decir, como que el Estado incluso tiene que llevar adelante políticas para que las generaciones futuras tomen conciencia de la preservación en este ámbito de lo que es el pasado arquitectónico de la ciudad respecto al desarrollo urbanístico. Vemos cómo estos instrumentos internacionales están marcando de una manera u otra la protección de los bienes culturales y mismo la recomendación de que los Estados hagan participar a sus ciudadanos de lo que es esta protección. A nivel nacional y siguiendo todo un estudio, como ustedes ven, no estoy haciendo referencia en ningún momento al Código Civil. Siguiendo esta visión y publicista de lo que son las normas de materia cultural que se refiere a la afectación al dominio público de un bien, hay que citar, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo, con jerarquía constitucional, en su artículo 15, también se refiere a que el Estado tiene que dictar medidas para asegurar el ejercicio de estos derechos, es decir, de los derechos culturales, que dentro de esos derechos figura la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. La arquitectura está dentro de lo que significa una expresión cultural. Existe una convención, que también ratificada por la Nación Argentina, que a nivel latinoamericano, la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, que también es derecho vigente dentro del marco del derecho público argentino. Y a nivel general, se destaca la Ley 25.197, también sobre un registro nacional de bienes culturales, la cual se han hecho muchas provincias, incluida la provincia de Tucumán, se establece un registro de que están afectados al patrimonio cultural de la nación y se le otorga una protección determinada.
No obstante, yo no quiero detener más que todo en lo que pasa en el derecho local, porque también hay que ver en las enseñanzas que el dominio público es eminentemente local. ¿Y qué sucede en la provincia de Tucumán? Y también respecto a lo que está pasando en esta situación de realidad en los gobiernos tucumanos. Tucumán, en primer lugar, adhirió a esta ley 25.197 mediante la ley 7173, sin embargo, dictó dos normas muy importantes sobre preservación del patrimonio histórico y cultural. Una es la ley 7500 y la otra es la ley 7535. Ambas leyes me parecen muy interesantes, ¿por qué? Porque además de definir qué se considera bienes culturales para la provincia de Tucumán, esto es el procedimiento de afectación a la utilidad pública de estos bienes. Y esta vez un proceso de conciliación con el propietario y después un procedimiento legal para su expropiación o constitución de servidumbres administrativas cuando no es eliminado de todo la actividad económica del bien. Se crea una comisión como órgano rector en el tema, que es un informe técnico, si se viene considerado o no un bien cultural, integrada en una comisión integrada por representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de las tres universidades nacionales como representantes idóneos de la materia y también del Colegio de Arquitectos. Esta comisión hace una evaluación de las presentaciones para conocer un bien cultural. Cuando se inicia una presentación para conocer un bien cultural, se dicta lo que se llama un acto administrativo de protección preventiva durante el término de 6 meses. Durante ese periodo, el propietario del bien no puede hacer ningún acto de disposición desde ningún punto de vista. Pasó esos 6 meses, tiene que expedirse acerca si es conocido un bien cultural. Eso es lo que pasó con esta casa. Pasaron los 6 meses y no lo conoció un bien cultural. Por eso son nuevamente las manifestaciones de los ciudadanos para que de una manera u otra sea expropiado. Hoy vamos a ver cuáles son los otros mecanismos que la ley establece. La ley establece, en primer lugar, una legitimación muy amplia respecto de considerar un bien funcionó cualquiera, o una asociación que tenga fines culturales, haga una presentación administrativa para que determinado bien inmueble o no sea considerado un bien cultural del patrimonio de la provincia de Tucumán. Cualquier intención para iniciar un trámite administrativo. Una de las pocas, cuando tenemos muchas veces interpretaciones respecto a legitimación administrativa a nivel local bastante estricta. Esta ley tiene una intención amplia. Pero lo más interesante es que la ley 7500 establece un amparo colectivo, vamos a decir, cultural. ¿Por qué? Porque en uno de sus artículos, el artículo 26 de la ley 7500, faculta a cualquier ciudadano a interponer una acción de amparo dentro de los términos del Código Procesal Constitucional local cuando sería amenazada la preservación cultural de un bien, aun cuando no esté iniciado un procedimiento de declaración de interés cultural. ¿Es decir? Faculta a cualquier ciudadano a presentarse cuando considere que esté amenazada un cualquier bien que ni siquiera ha sido considerado bien cultural todavía por la provincia. Es decir, que de una manera u otra, la propia legislación local está abriendo el juego a que los ciudadanos participen para que el Estado provincial pueda considerar determinado bien o no como del dominio público, si en caso de una expropiación o de intervención en la propiedad privada, como se una servidumbre administrativa de un determinado bien privado. En este sentido, es importante rescatar cómo, por ejemplo, a nivel local, la jurisprudencia, a nivel local, los tribunales de la provincia de Tucumán, en un importante caso, considerado para nosotros, donde no en el caso de esta casa, sino de otro inmueble situado en la localidad de Yerba Buena, no es Tucumán, Yerba Buena es una localidad residencial al pie del Cerro San Javier, donde se iba a llevar un emprendimiento comercial, un shopping, dentro de un predio donde había una casa, también con valor arquitectónico muy importante, y en un principio se iba a creer que se iba a derrumbar la casa para construir el shopping. No. La casa se construyó en el medio, la casa quedó en el medio y el shopping se construyó alrededor. También por una presión en cuanto a los estudios de impacto cultural y ambiental. Aquí la Cámara Contenciosa sentó la doctrina de que tiene una legitimación amplia a los vecinos, muchas veces de cualquier localidad, para
para llevar un amparo preventivo respecto de lo que significa cualquier vulneración a sus derechos culturales o la preservación de un bien cultural. Sin embargo, si bien en su lugar la legitimación de los vecinos, que habían constituido un centro vecinal al solo efecto de presentar la acción judicial. También es importante recalcar cómo yo asemejo el daño al medio ambiente, como también tiene la misma protección precautoria que el daño cultural. Es decir, el daño cultural tiene la misma protección precautoria que el daño ambiental, porque hace un interés colectivo que habilita muchas veces de tipos de amparos colectivos o medidas cautelares presentadas por ciudadanos cuando consideren un bien considerado de patrimonio histórico o puede ser considerado patrimonio histórico, puede estar amenazado por la actividad estatal o por la actividad privada. Eso también se sentó, seguramente todos los porteños lo conocen, en el caso de la confitería Richmond, en un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde hace referencia a un principio precautorio en materia de bienes culturales y bienes naturales. Es decir, se asemeja de una manera u otra el daño ambiental con el daño cultural, con el daño de carácter irreparable. En fin, para ir cerrando, lo que trato en este momento de expresar es cómo estas instituciones, que muchas veces podemos conocer de justa del derecho administrativo, se recrean ante una nueva visión de las relaciones del Estado con sus ciudadanos. Un Estado donde muchas veces tiene que prestar atención a las demandas de los ciudadanos, que muchas veces no quedan sujetas solo a seguridad, a moralidad, sino que va más allá. Va a cuestiones de carácter, derechos como la cultura misma, y que de una manera u otra enriquece el debate. Por lo tanto, yo quisiera terminar con una cita de este politólogo que me parece muy interesante, que es Guillermo Donel, que él sostiene lo siguiente: los seres humanos tienen derecho a tener derechos y en consecuencia luchar por lo que consideran apropiados para ellos y para otros. Estas luchas nunca finalizarán, ya que expresan la inevitable diversidad de la sociedad. La democracia siempre proyecta un horizonte que es a la vez de esperanza y de insatisfacción. Esta proyección hacia un futuro interminable, indefinido, riesgoso y esperanzador es la razón de un horizonte histórico abierto por la que debemos preferir la democracia. Muchas gracias.